Queridos hermanos, bendigo y alabo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su eterna misericordia y amor infinito con que nos ha amado, nos permite por su gracia estar aquí en esta noche. También quiero dar gracias a Dios por esta bendición que Él me concede de estar en medio de ustedes nuevamente para traer la palabra de vida. Me han recibido un doble regalo porque hay hermanos que para algunos hermanos predicar es una carga a veces. Lo he escuchado mucho, pero para mí es un deleite. Y si para colmo te dan a escoger, pudiéramos decir, el tema, te ponen en el lugar donde te piden que se hable sobre motivación evangelística, pues soy doblemente dichoso porque este es el tema que más me gusta. Doblemente dichoso, de verdad que sí, y ojalá el Espíritu de Dios en esta noche y mañana nos motive a no hablar más de la obra, sino hacer la obra. A no hablar más de evangelización, sino evangelizar. Y evangelismo, siempre digo allá en mi congregación esta frase, evangelismo no es una hermosa frase o palabra. Evangelismo son personas con nombres y apellidos y situaciones concretas, existenciales. Son vidas con las que te involucras con el único propósito de que, si es voluntad de Dios, esa vida sea transformada. Eso es evangelismo. Hay personas que son ricas en buenos propósitos, o personas que somos ricos en buenos propósitos también. Soy uno de ellos muchas veces. Pero somos ricos en esos propósitos y pobres en decisiones. Ricos en propósitos, pero indigentes a la hora de las decisiones. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva o a hacer los ajustes necesarios para alcanzar ese propósito, esa meta que tenemos. Por ejemplo, qué bueno fuera mantenerse sano, delgado, comiendo todo lo que quieras y a la hora que quieras y en la cantidad que quieras. Fuera muy bueno, pero no es así. También fuera muy bueno, muy especial, poder aprender, por ejemplo, inglés, que desde que tengo uso de razón estoy tratando y no puedo, sin tener que pasar por la terrible experiencia de dedicar horas a esa monotonía para aprender inglés. Fuera muy bueno. Pero no es así. No vas a aprender inglés así, no mantendrás una figura esbelta o estarás sano comiendo todo lo que quieras. No es así. Y lo mismo pasa en el plano espiritual. La santidad debe dejar de ser ya una meta, un anhelo del que venimos hablando siempre o anhelando siempre o proponiéndonos siempre, para que se convierta en una conquista de día a día. Aleluya. Una conquista que cuesta mucho. Por eso es conquista. Una conquista que se logra en el sacrificio día a día, haciendo ajustes que sean necesarios para eso. Como pastor he tenido mucho esta experiencia que les voy a decir ahora. Personas que vienen llorando por lo desastres que se han convertido sus vidas. Personas que vienen llorando diciendo, pastor, mira lo que me está pasando. Personas destruidas por las circunstancias.
pero que quieren seguir viviendo en sus pecados. Quieren que Dios les arregle su problema, pero de cierta manera le estás diciendo a Dios, arregla mi problema, pero no te metas en mi vida. Y el mensaje del Señor y el mío, naturalmente, siempre es el mismo, en sintonía con Dios. Vuélvete a Dios, arrepiéntete. Esas fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la persona te dice, pero yo me arrepiento. Pero para luego seguir viviendo en sus pecados, burlándose en el mismo rostro de Dios. Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano, a los que profanan su palabra. El Espíritu del Señor en esta noche nos quiere ministrar, nos quiere hablar y nos quiere decir esta frase: no puedes seguir igual. Gloria a su nombre. No puedes seguir igual. Resumiendo, hemos dicho que usted no puede continuar la vida como siempre o quedarse como está en este mismo instante y al mismo tiempo pretender ir con Dios o estar en el centro de la voluntad de Dios. Si nosotros estuviéramos en el centro de la voluntad de Dios, no tendríamos ni que ser motivados a la obra. Porque el latido del corazón de Dios está al lado de los perdidos. Aleluya. Si nosotros estuviéramos en el centro mismo de la voluntad de Dios, estaríamos dispuestos siempre a hacer la obra del Señor. Pero el Señor en esta noche, su Santo Espíritu nos dice, para eso no puede seguir igual. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esta es una verdad que se confirma a través de toda la Escritura. Noé, por ejemplo, no podía seguir como siempre, su vida como siempre, y al mismo tiempo construir un arca. La rutina de su vida se interrumpió con el mensaje directo de la voluntad de Dios para él. 600 años viviendo de una manera que agradaba a Dios, naturalmente. Pero para nada estaba en los planes de Noé construir un arca, eso no pasaba por su mente. Pero vino la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a interrumpir la vida que llevaba Noé. Pero Noé estuvo dispuesto a hacer los ajustes necesarios para cambiar su vida y ajustarla al plan de Dios. No se puede seguir igual y al mismo tiempo pretender hacer la voluntad de Dios. Eso es algo ilógico. Y sufrió el escarnio, y sufrió quizás la burla. Y si miramos la vida de Noé en parámetros de éxito como lo mira el mundo, Noé fue un fracasado, porque en 120 años de prédica nadie de aquella generación perversa quiso entrar con él al arca por no aceptar su mensaje. Pero el Señor no nos llama a ser exitosos, nos llama a cumplir su voluntad, y cumplir su voluntad demanda que no podemos seguir igual. Definitivamente el Señor sí alterará nuestra vida si estamos dispuestos a escucharlo. No podía Abraham quedarse en Ur o en Harán y al mismo tiempo ser padre de multitudes, ser el padre de la fe, amigo de Dios. Muchas veces, casi siempre, por no decir absolutamente siempre, el deber y la voluntad de Dios no se encuentran del lado de la comodidad, se encuentran del lado de la renuncia, se encuentran del lado del sacrificio. No podía Abraham seguir allí donde estaba y al mismo tiempo caminar con Dios. No podía Moisés permanecer en el desierto pastoreando ovejas y al mismo tiempo ser el libertador del pueblo de Dios. El Señor lo había pasado por la universidad del desierto, de la soledad, de la tristeza, de estar alejado de los suyos 40 años. Y cuando ya pensaba quizás que su vida transcurriría por esos cauces tranquilos y normales, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, allí se apareció el Señor después de haber sido educado en el silencio del desierto, en la tranquilidad de las ovejas, en la humildad de ser
un príncipe y estar allí en un lugar sin nombre. Entonces su corazón estaba dispuesto para escuchar al Todopoderoso llamándole y diciéndole lo que él quería para su vida, pero no podía seguir igual. Tenía que hacer ajustes increíbles en su vida, trastornar sus planes, hacer todo de nuevo, con 80 años comenzar nuevamente, y había un camino glorioso para él, pero tenía que hacer ajustes. Tenemos que cambiar. El Señor nos dice: no puedes seguir igual y al mismo tiempo pretender que estás haciendo la voluntad de Dios. Gloria sea su nombre. Pedro, Andrés, Santiago, Juan no podían seguir igual al escuchar el llamado de Jesús, y tuvieron que dejar las redes. Jesús le dijo a Pedro: yo los haré pescadores de hombres. Pero imaginemos por un momento la escena. Había que hacer cambios increíbles. Pedro se aparecía cada día en su casa con el sustento para su familia, ganado en el bregar del mar, pescando para sustentar lo suyo. Sabemos de Pedro que era casado. Suponemos también entonces que tuviera familia, hijos, digo. Había que hacer cambios increíbles. Y llegar ese día a casa y decirle: hoy no hay sustento, porque Jesús me dijo que ahora seré pescador de hombres. ¿Quién era Jesús para aquella mujer? Nadie, naturalmente. Alguien quizás que había oído otro Mesías. Había que hacer cambios radicales. Soportar quizás la burla de algunos, soportar quizás el menosprecio de otros, a seguir ahora a ese carpintero salido que ha predicado y dice ahora que es el Hijo de Dios. Había que hacer cambios importantes. Saulo, más adelante Pablo, debió realizar un cambio total de dirección en su vida cuando fue derribado de aquel caballo. Y mirando a la luz y a la voz que le hablaba: Señor, ¿qué quieres que haga? Mateo, el personaje que hemos leído en la base bíblica, me impresiona mucho. Sentado allí al banco de los tributos públicos, con una vida hecha, con un dinero fácil pero mal hecho, ganado cada día, al impacto de aquellas palabras del divino Nazareno: sígueme. Hizo los ajustes más radicales en su vida. El Señor no lo estaba llamando para que dejara su trabajo a tiempo completo y lo convirtiera en un trabajo a tiempo parcial. Lo estaba llamando a un cambio total de vida. El Señor no nos está llamando a nosotros a tener un pie en el mundo y un pie en su santa iglesia. El Señor no nos ha llamado a vivir acariciando un poco el placer mundano y acariciando o anhelando a veces la santidad sin la cual nadie verá su rostro. Nos ha llamado a un cambio total y radical. No puede seguir igual. Gloria a su nombre. Y en el momento en que se realizaron estos cambios, hermanos, estos ajustes necesarios, Dios comenzó a cumplir su propósito a través de cada una de esas personas. Cada una de ellas, no obstante, aprendió que fue para su bien pagar el precio que demandó ajustar su vida a Dios. Fue para su bien, aunque el final a los ojos del mundo haya sido fatal. Muchos de ellos, como Pablo, como Pedro, como los demás apóstoles, murieron martirizados por los ajustes que hicieron un día a la voz de Jesús. Puede que muchas personas que tengan dinero
hayan disfrutado de placeres que me hayan sido vedados a mí o a ti, porque no tengamos ese nivel de adquisición. Pero de lo que yo sí estoy seguro